Gloria a Dios, Dios les bendiga. Amén, hermanos, con ganas. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Jueces 4. Jueces 4. Y vamos a leer desde el 17. Vamos a ver más citas, pero ahorita por lo pronto vamos a ver nada más esas. Y vamos a hablar de otra mujer, ¿ok? Ya ven que hemos hablado de las hijas de Zelofejad, hablamos de la mujer sabia, ¿verdad? Que echó la cabeza de este hombre por el muro, ¿verdad? Y aprendimos de su sabiduría de ella. Y ahora vamos a hablar de Jael, que es una mujer de una convicción firme, hermano. Vamos a ver cómo nosotros podemos o debemos tener una convicción siempre en lo que hemos creído. Vamos a leer, ya la tienen, 4:17. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Seneo, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Heber Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Aleluya. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo: ¿hay algo aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón de que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abató Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que los destruyeron. Gloria a Dios. Padre bendito, en esta hora estamos delante de ti dándote gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, listos para escuchar tu palabra. Ayúdanos para que la mente no divague, Señor, en otros pensamientos, sino que estemos atentos a tu palabra, Señor, y aprendamos de ella, porque ese es el fin y el propósito de estar en este lugar, Señor. Salir bendecidos y comer de tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nos da gusto que estés aquí. Y también tu esposita linda. Párense, den un saludo, hermano. Ándele, párese. Gloria a Dios. Bienvenidos. Muy bien. Ok, vamos a ver, hermano, el significado de Jael. Jael, hermano, significa cabra montés o gacela. Y en Jueces aquí vemos, hermanos, que no se habla en ningún otro lado de Jael. No vuelve usted a ver a Jael por ningún lado más que en este lugar. No se nos dice de dónde viene, quién es, que nada, muchas cosas de ella no se nos dice. Nada más que era esposa de Heber Seneo. Y aquí nosotros, hermanos, vemos la historia de esta mujer, de cómo, hermanos, desvivió. Porque si digo la otra palabra, luego me quitan los cassettes. A veces los he buscado, hermanos, por alguna razón y ya no están. Los quitan, los bajan, no los dejan. Los que cuando uno los sube, los quitan de ahí de la plataforma. Entonces se dice, pues, no se dice mucho de ella, solo que era la esposa de Beseneo. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, justificar o explicar un acto tan cruel, hermanos, de traición, y poder desvivir a este hombre a sangre fría? ¿Cómo es posible que este hombre haya llegado huyendo de la guerra, hermana? Y ella le dijo: pásate, y lo calentó, le dio su manta, su lechita, y luego lo desvivió.
nosotros vemos como que algo no cuadraba ahí. Y yo dije, pues es que nomás así porque sí, de que porque entró a su tienda y le dio matarile, pues como que no me entraba a mí, porque nadie podemos desvivir a nadie, bueno, nadie, como cristianos, sin un motivo. Cuando hay algo que alguien hace algo así, hermano, siempre hay un motivo. Y aparentemente aquí no había ningún motivo para que esta mujer hiciera lo que hizo con Císara. Y nosotros, hermanos, vemos, hermanos, que ella transgredió también, hermanos, la ley del desierto. Hay códigos del desierto que los nómadas tenían, los que habitaban en tiendas, porque ahorita estaban habitando aquí, cuando ya se acababa el pasto por ahí de que ya no había donde comer sus animales, pues se levantaban sus tiendas y se iban a donde hubiera agua, donde hubiera más pasto, y eran así como pues seminómadas, ¿verdad? Entonces había, hermanos, leyes, y una de las leyes del desierto era la hospitalidad. No voy a entrar en otras porque en realidad pues no tiene al caso traerlas, pero la hospitalidad sí. Entonces, hermanos, nosotros solamente vamos a hablar de la hospitalidad que era sacrosanta, hermanos, en los pueblos nómadas, ¿verdad? De la antigüedad. Cuando un hombre que recorría estepas, fíjese bien, interminables, de desiertos, hermana, donde en el desierto no había nada, y llegaban en largas caminatas o con sus animales y que ya no había agua o llegaban ya con hambre, hermanos, ¿qué hacían los beduinos, los que estaban ahí cerca? Les daban hospedaje y los ayudaban, ¿verdad? Porque ellos estaban expuestos, hermanos, a la muerte y a la sed por inanición, ¿verdad? Y cuando llegaban a un campamento de pastores, pues estos pastores, hermanos, atendían a esas personas, ¿verdad? Y ellos podían gozar de hospitalidad. Los que llegaban, las caravanas, hermanos, llegaban y eran dignos de hospitalidad, ¿verdad? Y podían gozar de ella durante 3 días y se les atendía muy bien, ¿verdad? Y cuando se marchaban todavía se le daba protección durante otros 3 días, como unos 150 kilómetros lo acompañaban para que él llegara con bien. Esta ley, hermano, la encontramos en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos a Abraham, hermano, cuando vinieron aquellos 3 seres angelicales que no sabía, ¿verdad?, quiénes eran, y él se postra. Vamos a ver, hermanos, Génesis 18 del 1 al 8. Vamos a ver, hermanos, fíjese cómo se atendía a las personas cuando llegaban, hermanos, del desierto y que llegaban ahí a sus casas. Dice, y el Señor se le pareció, a ver, en el 1, 18:1. En el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Y cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que te alimentes y después sigas adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado, que sea que apresuró a prepararlo. Gloria a Dios. Y tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol mientras ellos comían. Y así encontramos también a Labán cuando llegó aquel hombre con la caravana mandado por Abraham buscando la esposa, ¿verdad? A él. Entonces nosotros vamos a ver ahí en Génesis, gloria al Señor, en Génesis, hermanos, 24, el 31 y el 32. Génesis 24, 31 y 32. Y le dijo, entra, bendito el Señor, porque estás fuera. Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa y Labán descargó los camellos y les dio paja y borraje y agua para lavar los pies de él y de los pies de los hombres que estaban con él, ¿verdad? Y se les puso comida delante de él para que comieran. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, cómo se desvivía la gente, ¿verdad? Cómo hacían todo lo posible porque los que llegaban, hermano, tuvieran lo suficiente. Esa era la ley del desierto, los códigos que tenían
para hospedar a las personas. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, gloria al Señor, en Génesis 19, en otra cita nos acordamos, por ejemplo, de Lot, ¿verdad? Cuando venían los ángeles en el 19, ¿verdad? Que entró y le dijo a los ángeles, él no sabía que eran ángeles, que iban a destruir a Sodoma y Gomorra, y él les dijo, vengan para acá, allá en el 19, en el 2 y el 3, no lo vamos a leer todo, del 1 al 8, no lo vamos a ir a leer hasta allá. Pero nosotros vemos ahí en el 2 y en el 3, que dice, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche, y lavéis vuestros pies, entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó. ¿Con qué? Con insistencia. Y ellos fueron con él y entraron a su casa. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, que había esos códigos que Jael no respetó, porque Jael, hermanas, debería de haber tenido esa hospitalidad con este hombre que llegó sediento porque le pidió agua, hermana, venía cansado de la guerra, venía cansado, y sin embargo, hermanos, ella no obró conforme a esto. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué lo hizo? Cuando yo estaba viendo esto, dijo, no me entra. Yo estuve indagando bien y no me cuadraban muchas cosas, y yo dije, no, yo voy a estudiar bien esto. Yo ahorita les voy a decir por qué ella actuó de esa manera con Sísara, ¿verdad? Que le quitó pues la vida. Entonces, hermanos, cuando ella traicionó a Sísara, nos preguntamos por qué ella fue así, por qué Jael quebrantó ese código de hospitalidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué razones tenía ella para hacerlo así? Los cananeos, Sísara era ahí cananeo, hermanos, no era su guerra de ella. Era entre Israel y los cananeos. Pero porque ella, ¿verdad? Cuando él entró, hermana, ella hizo lo que hizo con este señor, ¿verdad? No era su guerra, no era. Entonces vamos a ver, hermanos, para entender esto, vamos a ver que los cananeos, hermanos, tenían guerra contra el pueblo de Israel. Y los cananeos tenían un rey que se llamaba Javín. Javín significa él entenderá. Y realmente no entendió este hombre porque nunca entró, hermanos, a aceptar, ¿verdad? A Dios ahí, este rey. Era el rey de Canaán y enemigo de Dios. Y este le hacía guerra al pueblo de Israel y les había oprimido con crueldad. Por 20 años le había hecho la vida de cuadritos al pueblo de Israel. ¿Y quién era Eber-Seneo, que era el esposo de Jael? Porque no se nos dice más de Jael nada más que era esposa de Eber. Nada más, no sabemos más de Jael. Pero ¿quién era Eber? Bueno, este hombre, hermanos, era esposo de Jael. Este Eber era de los hijos de Hobab. ¿Y quién era Hobab? Hobab era, hermanos, cuñado de Moisés, hijo de Yetro. Yetro, hermanos, era el suegro de Moisés. Acuérdense que tuvo una hija que era Séfora, que era la esposa de Moisés. Cuando él llegó de Egipto huyendo, hermanos, ayudó a Séfora y a sus hermanas a darles agua porque los pastores no dejaban que ellas tomaran agua para sus animales. Entonces se les ayuda, les destapa el pozo, hermanos, y ellas van y le dicen a su papá, él diga, tráiganlo para acá, vamos a darle hospitalidad y vamos a darle de comer, y se ha portado muy bien. Pues así se conocieron y terminó siendo su suegro. Una cosa, Yetro, hermanos, no es el nombre original de Yetro. Yetro significa su excelencia. Así se le decía, él era el sacerdote. Entonces se le decía su excelencia. El nombre de Yetro, hermana, era Rehuel. Cuando usted ve ahí que Yetro y luego lo nombran como Rehuel, es porque ese era su verdadero nombre, no era Yetro. Entonces, hermanos, fíjese que este Hobab pues era cuñado de Moisés e hijo de Yetro, suegro de Moisés. En el 4:11 dice, y Eber, Seneo, de los hijos de Hobab. Entonces, ¿quién era Eber? Era hijo de Hobab, que era Hobab, hijo de Rehuel o de Yetro. Entonces, Eber viene de esa familia, esa era de donde él venía. Entonces, dice, y Eber-Seneo de los hijos de Hobab, cuñado de Moisés, se había apartado, fíjese bien, se había apartado de los ceneos y ya había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Estos vivían juntos.
era una tribu, era gente, ¿verdad? Que estaba ahí, pero, ¿verdad? En Números 10, del 29 al 33, dice, entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel, medianita, póngamelo por favor, vamos a leer el 29, del 29 al 33, es mucho, pero vamos a ver qué dice el 33, dice, a ver, permítame. Dice, entonces Moisés dijo a Hobab, que era hijo de ¿quién? De Reuel, de Yetro, hijo de Reuel. ¿Se está fijando que ahí dice Reuel? Bueno, suegro de Moisés, nosotros partimos hacia el lugar del cual el Señor dijo, yo os lo daré. Moisés está hablando con este hijo de Yetro. Esta tierra yo la daré, nos dijo el Señor. Ven pues con nosotros. Vemos a nosotros a Moisés diciéndole a Hobab que se fuera con ellos, con todo el pueblo de Israel, y te haremos bien, pues el Señor ha prometido el bien al pueblo de Israel. Pero él dijo, no iré, sino que me iré a mi tierra y a mi parentela. Después dijo Moisés, te ruego que no nos dejes, puesto que tú sabes dónde debemos acampar en el desierto. Nosotros venimos desde Egipto y nosotros no conocemos esto, pero ustedes sí lo conocen. Ven con nosotros porque tú conoces este desierto y serás como ojos para nosotros. Y será que si vienes con nosotros, el bien que el Señor nos haga, o sea, sus bendiciones, nosotros también te haremos bien a ti. Así partieron. Entonces ahí vemos que dice que partieron todos juntos. Entonces estos ceneos de parte de Yetro, hermano, se fueron con el pueblo de Israel. Dice, así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días buscándole un lugar donde descansar. Y si nosotros leemos Jueces 1:16, mire qué interesante, dice, y los hijos del ceneo, ¿quién era? Yetro, ¿verdad? O Reuel. Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, dice, subieron de la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras, nosotros ya sabemos que era Jericó. La ciudad de las palmeras, ¿con quién estuvieron? Con los hijos de Judá al desierto de Judá. ¿Y fueron qué? Y ya habitaron ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Se unieron los de Yetro porque eran parientes por el lado de Séfora y se unieron a ellos y ellos así conocieron la palabra del Señor. Nosotros vemos en Éxodo 18, hermanos, del 6 al 12, que cuando Moisés llega de Egipto, hermanos, ya viniéndose a rumbo a la tierra prometida, hermanos, y dice, fíjese, y mandó decir a Moisés, yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Entonces, ¿por qué los hijos de Séfora y Séfora estaban acá? Porque Moisés los mandó. ¿Se acuerdan que se habían ido y luego esta mujer se molestó porque querían que Moisés circuncidara a los hijos y hubo un problema? Entonces, para que ella no estuviera ya en todos los juicios, hermano, de las plagas y todo, Moisés manda a Séfora y a sus hijos con su padre, con Yetro, y dice, váyanse allá y espérenme allá mientras yo resuelvo aquí para salir con todo el pueblo de Egipto para allá, y allá los recojo. Cuando llega allá, hermanos, fíjese bien, Yetro dice, oh, ya vienen, entonces yo vengo y te entrego a tu mujer y a tus hijos, ¿verdad? Y salió Moisés a recibir a su suegro, ¿verdad? Con sus hijos y su esposa que su suegro le llevaba, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno al otro que cómo estaban y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Le dio testimonio de quién era el Dios de Israel y las maravillas que había hecho de abrir el Mar Rojo, de cómo las plagas, hermanos, surgieron y cómo quedó Egipto, hermano, destruido, y cómo, hermanos, Dios los había sacado con mano victoriosa. Dice, y le contó todas las dificultades que le habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor del faraón. Y se alegró Yetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Gloria al Señor. Entonces nosotros vemos aquí, gloria al Señor, entonces Yetro dijo, bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios.
Ahora sé, fíjese bien, por el testimonio de él, Yetro conoció a Dios verdadero. Y le dijo, ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Yetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios. ¿Para quién? Para Dios verdadero. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Se lo ganaron para Cristo. Digo, pues para Dios, para el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, que cuando ellos se fueron, Jueces 1:16, dice que ellos se fueron y se juntaron, eran muchas tribus, pero se unieron a la tribu de Judá, ¿verdad? Y fueron y habitaron ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Los ceneos, que venían de parte de ¿quién? De Yetro. Se fueron. Ahora, fíjese bien, estos ceneos, hermanos, explotaban el metal. ¿A qué se dedicaban? A explotar el metal, el hierro, hermanos, del desierto. Entonces ellos eran herreros y se cree que hacían las armas de guerra de Israel. Entonces este Eber, esposo de Jael, viene de parte de los ceneos. Ellos habían estado con el pueblo de Israel. Allí estaban todos, se habían ido con ellos. Pero sucede algo. Este Eber, esposo de Jael, llega un momento en que la Biblia no nos dice por qué, pero se apartó del grupo. Ya no quiso estar allá con los demás, con el pueblo de Israel. Y dice que se trae con él a su familia. Nos lo dice el 4:11, ¿verdad? Y Eber ceneo de los hijos de Obad, cuñado de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Ces. Se apartó. No dice por qué, pero él dejó allá. Y dice pues que había plantado sus tiendas en ese valle. Y creemos que tenía una familia. Aquí no se habla de hijos, pero los ha de haber tenido. ¿Por qué? Porque dice que plantó sus tiendas. No dice plantó su tienda, no, plantó sus tiendas. Quiere decir que ella también tenía una familia grande. Entonces, dice que este Eber, esposo de Jael, se aparta, ¿verdad? Entonces, trae a su esposa, a Jael. Y este hombre cuando llega ahí, hermanos, pues hace alianza con los cananeos, ¿verdad? Porque estaban cerca, más o menos cerca, y más o menos cerca de las tribus de Neftalí, pero él estaba en medio, ¿verdad? Y este hace alianza allá de paz, no quería problemas, yo estoy bien, yo aquí, tú tienes paz conmigo y yo contigo, estamos bien. Entonces fíjese, dice ella, ¿dónde me quedé? Bueno, él se trae a su familia con él. Y dice que había plantado sus tiendas pues ahí, pero se trajo toda su familia y plantó sus tiendas de aquel lado. Fíjese, pero esta mujer, Jael, hermanos, conoció al Dios de Israel, al Dios verdadero, cuando ellos habitaron allá. Ella se trajo en su corazón, ¿qué, hermanos? Al Dios de Israel, las enseñanzas del Dios verdadero. Moisés tocaba el sacerdote el cuerno, hermanos, y ya era un llamado especial, todos se juntaban para que Moisés enseñara al pueblo las palabras de Dios. Entonces ella aprendió todo eso y cuando ella se viene, hermanas, ella se trae en su corazón su fe. Se trajo su fe y aunque ella, separada del pueblo de Dios, no perdió su convicción, fíjese bien, que tenía en Dios. Jael se vino siguiendo a su marido. En obediencia a él, se trajo a su familia, él tomó la decisión y pues se vinieron, ¿verdad? Aquí no dice pues, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué se separaron? Pero este hombre se los trajo. Ella, hermana, pues toda una ama de casa, tenía su tienda limpia, les hacía sus comidas y toda la cosa. Pero en su corazón de ella, hermana, ella nunca estuvo de acuerdo en que su esposo hiciera esa alianza con los cananeos, porque ella ya sabía que los cananeos, hermanos, le habían hecho guerra a Israel durante 20 años. Ella sabía que eran los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, ella compartía su tiempo con su esposo, le lavaba, le cuidaba, todo le hacía, ¿verdad? Pero ella no compartía las malas decisiones que Eber tomó. Eber hizo alianza con este rey, Javín, y había paz con ellos, ¿verdad?
Pero Jael, hermanos, no lo hizo. Ella no estuvo de acuerdo. Ella sabía que los cananeos, hermanos, con su rey Javín y con Císara y todos, pues eran enemigos y que tenían al pueblo de Dios oprimido. Cuando Jael se vino siguiendo a su esposo, hermanos, fíjese bien, ella no participó ya de las enseñanzas del pueblo de Israel, porque se vinieron, ¿verdad? Pero en su casa ella tenía comunión con Dios. Ella seguía, hermanos, buscando de Dios. La distancia no la hizo cambiar su fe. Fíjese bien, porque a veces decimos, ya me fui a vivir muy lejos, no hay una iglesia cerca y me voy a... No. Hermanas, nosotros traemos a Cristo en el corazón. Tenemos una Biblia, tenemos la oración. ¿Qué es lo que nos comunica con Dios? Esta mujer pues se trajo su fe. Entonces, ¿por qué Jael, hermanos, por qué Jael hace eso con Císara? De clavarlo en la tierra, ¿verdad? ¿No era su guerra? ¿No era su guerra? Él no intentó violarla cuando entró a su casa, no la golpeó, no la amenazó con un cuchillo y le dijo, van a venir a buscarme si vienen, tú les vas a decir que no, porque si tú dices lo contrario yo te voy a matar. Nunca hubo nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué fue pues esta mujer tan cruel, verdad? Que tan a sangre fría, hermanos, le enterró el estaco el mazo. Entonces, nosotros, muchos comentaristas, buscando yo aquí, muchos comentarios decían que había sido muy cruel y que esta mujer lo que debió de haber hecho es tenerlo allí y entregarlo cuando viniera Barak a por él, ¿verdad? Que era el jefe del otro bando, del pueblo de Israel. Ella tomó el mazo y dijo, aquí hasta aquí llegaste. Entonces nosotros vamos a ver el trasfondo de esta historia para comprender por qué Jael tuvo ese acto tan feo con este hombre, con Císara. En Jueces, hermanos, 4, pues ya leímos ahí, vamos a leer un poquito atrás para entender todo esto. Estamos enseñándonos, ¿ok? Porque muchos no vienen a la dominical y no tienen doctrina. Por eso a mí me gusta cuando a mí me toca venir, hermana, yo les doy doctrina. Mire, vamos a ver el 4 del 1 al 3. De aquí de 4 del 1 al 3. Cuando murió Ahod, los hijos de Israel, hasta el 4, ¿ok? Cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Es uno de los jueces. Ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. El comandante de los del ejército era Císara, que vivía en Aroset Goim, y los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. El 3 y el 4. Y los hijos de Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio, el 6 y el 7. Y ella mandó, Débora, llamar a Barak, hijo de Abinoam, a Cedes de Neftalí, y le dijo, esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel, ve y marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zebulón. Y yo atraeré hacia ti a Císara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas al torrente de Sison, y lo entregaré en tus manos. Eso era lo que Dios le mandaba decir a él. El 13, por favor. Y juntó Císara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a todo el pueblo que estaba con él, desde Aroset Goim hasta el torrente de Sison. 15, por favor. Y el Señor derrotó a Císara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Císara bajó de su carro y huyó a pie. El 17 y 18. Pero Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Sheneo, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Eber-Sheneo. Del 18 al 21. Y Jael salió al encuentro de Císara y le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no temas. Y él fue hacia ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua porque tengo sed. Ella abrió un odre de leche y le dio de beber, entonces lo cubrió.
Entonces se le dijo, ponte a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? Tú responderás que no. Lo demás ya lo leímos al principio. Entonces Jael, hermanos, sabía que Jabín, rey de los cananeos, pues tenía oprimido al pueblo de Israel por 20 años. Entonces Dios le habla a Débora, que era la profetisa, y cuando el pueblo se arrepiente de la desobediencia, de su rebelión a Dios, entonces Dios le dice, yo los voy a liberar. Cuando el pueblo se volvía de su rebelión contra Dios, Dios los ayudaba y los sacaba de mano del que los oprimía. Cuando Dios los dejaba, dice, no quieres nada conmigo y quieres allá buscar otros dioses, pues quédate con ellos y a ver cómo te va. Cuando el pueblo ya no aguantaba la opresión de los otros, hermano, entonces clamaban a Dios, Dios respondía y entonces Dios los liberaba. A través levantando de los jueces, porque estamos viendo el libro de Jueces y usted lee el libro de Jueces y es la misma historia, toda la historia de Jueces. Cuando el pueblo se rebelaba y volvía a Dios, y se rebelaba y volvía a Dios. Entonces, él le dice, Dios le manda a decir que él los libraría de manos de los cananeos, ¿verdad? Y de Sísara, capitán del ejército de Jabín. 900 carros cerrados. En otra parte dice que Dios mandó granizo, Dios mandó agua y todos esos carros se atascaron y ya no pudieron funcionar, porque a Dios nadie le va a ganar la guerra. Aunque ellos tenían muchas cosas que el pueblo de Israel no tenía, Dios hizo que ganaran la guerra. Entonces, hermanos, pues ganó. Entonces, cuando Sísara se ve atrapado, hermano, y que estaban perdiendo la guerra, ¿qué pasó? Huyó, se bajó de su carro y corrió para escapar por su vida. Entonces, hermanos, Barak descendió contra Sísara con 10,000 hombres. Barak significa trueno. Pues este trueno, hermano, bajó. ¿Verdad? Yo te vamos a ver el nombre de Sísara. Verá qué interesante. Y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie a la tienda de Jael porque había paz con Edes. Y dijo, no, pues ahí voy a estar seguro. Jael lo recibe, le da la leche, lo cobija y lo duerme, y el cansado de la batalla se queda dormido, ¿verdad? Y lo desvivió. Ahora, ¿por qué lo desvive? Porque ella sabía de la gran opresión en que Jabín tenía al pueblo de Israel. Ella amaba al pueblo de Israel, porque ella estuvo allá, conoció al Dios verdadero, se sentía bendecida, conoció a Dios. Entonces ella dijo, los ha oprimido tanto tiempo, así que yo aquí, hasta aquí llegaste, Sísara. Entonces, hermanos, ella tenía pues que aprovechar la oportunidad de quitar de en medio al opresor del pueblo amado. Porque ella formó parte de ese pueblo, hermano, ellos se injertaron a la tribu de Judá, hermana, porque se acuerdan de Caleb. Caleb era ceneo, no era un israelita. Él se unió a la tribu de Judá. Entonces ellos heredaron la tierra cuando la tierra se repartió. ¿Se acuerda que le dijo a Moisés? Cuando Dios nos bendiga a nosotros, Oba, hijo de Yetro, nosotros te vamos a bendecir. Y efectivamente salieron bendecidos porque ellos heredaron esa tierra que Dios les dio a los israelitas. Entonces, hermanos, pues Jael no tenía ni idea de que ella sería la persona que en su debido momento oportuno aplicaría justicia sobre el enemigo del pueblo de Israel. Y al saber que la batalla se había vuelto en contra de Jabín, hermanos, ella sabía que Sísara, capturado y ejecutado, sería por los israelitas. Entonces ella dijo, no se vaya a escapar, ¿vea? Después si venga contra mí, así que mejor, aquí acabó. Entonces, hermanos, ella al ejecutar a Sísara, fíjese bien, que estaba consolidando la amistad con ese pueblo con el cual ella vivió muchos años, hermanos, y allí conoció a Dios. Entonces ella se sentía ligada al pueblo de Israel. Por eso actuó de esa manera con Sísara. Porque el ser enemigo del pueblo de Dios también estaba siendo enemigo de él. Su esposo hizo alianza con el enemigo. Eder se hizo alianza con el enemigo, pero ella nunca estuvo de acuerdo. Y a veces hay esposas, hermanos, que hacen, el marido hace alianza con el mal, hermanos, y ella y la esposa apoya al hombre. Cuando la salvación es personal. Fíjese, al ejecutar esa sentencia en Sísara,
ella consolidaba como consecuencia una amistad con Débora y con el pueblo de Israel. Jael fue considerada digna. Vamos a ver Jueces 5, 24 al 27. Fíjese, Jael fue considerada digna de alabanza por causa del amor que sentía por el pueblo de Israel. Débora canta un canto cuando ganan la guerra y menciona a Jael, Jueces 5 del 24 al 27. Y en ese canto Débora dice esto: bendita entre las mujeres Jael, mujer de Bersheneo, bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le da leche en taza de noble y le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces ella golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido a sus pies, se encorvó y cayó, donde se encorvó allí quedó muerto. Miraba pues la ventana, ¿hasta dónde? Hasta el 27, ¿verdad? Ok, vea, y se encorvó y ahí quedó muerto. Ahora nosotros vemos, hermanos, y vamos a ver quién era Sísara. ¿Qué representa toda esta historia que ya vimos, hermanos, de esta mujer y de dónde viene y todo el trasfondo que tenemos? Vamos a ver, hermanos, quién era Sísara. Vamos a dar la aplicación de esa historia para nosotros. ¿Qué puedo yo sacar de esa historia? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros ahora? ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? Mire, ¿quién era Sísara? Era príncipe cananeo, capitán del ejército de Jabín. Su nombre, fíjese bien el significado de Sísara. Significa listo para atacar. Sísara significa listo para atacar. Se relaciona este nombre con la efervescencia. ¿Usted ha aventado un alcacelcer al agua, hermano, y se ve cómo hierve? Eso es efervescencia, cuando el agua está hirviendo. Bueno, eso significa Sísara. Lo que denota que contienda, fuerza, significa que era un hombre listo para atacar, para salir y explotar como un volcán. Eso significa su nombre. ¿Qué nos enseña este hombre? Ese nombre de este hombre, que Sísara, hermanos, no fue una figura de luz. Este Sísara representa las fuerzas negativas que pelean contra el pueblo de Dios, que ahora somos nosotros. Él representa la agresión, la agitación, la opresión espiritual que desconecta al hombre de su espiritualidad con Dios. Eso representa Sísara. Representa, hermanos, la pasión desenfrenada, la agresión y la falta de equilibrio. Eder hizo alianza, el esposo de Jael, con este hombre, con la pasión desenfrenada, con la agresión, con la fuerza del mal, con la oscuridad. Por eso Jael nunca estuvo de acuerdo, hermanos, en la alianza que había hecho su esposo con el pecado. Sísara representa el pecado. Y yo te pregunto ahora a ti, ¿qué representa Sísara para ti? ¿Qué representa para ustedes Sísara para ustedes? ¿Qué representa para ti, Carlos? ¿Qué representa para ti, hermano? ¿Qué representa para cada uno de ustedes? Representa, Sísara representa el pecado, representa la tentación, representa, hermanos, a veces hasta el teléfono móvil que te quita tiempo para estar con Dios porque estás pegado, hermanos, al TikTok, porque estás pegado, hermanos, al Facebook, porque estás pegado, hermano, por horas, y esas horas, hermano, tan preciosas, no se le dedicas a la lectura de la palabra. Por eso es tu enemigo. Representa, hermano, la fornicación y el adulterio. Representa el egoísmo y el orgullo, la soberbia, los celos, las relaciones tóxicas.
representa la envidia, representa la droga, representa el alcohol, representa, hermanos, el autoritarismo. A veces nos vemos sentaditos aquí. Hoy, pero si no faltan, son bien fieles a la iglesia. Oh, sí, son muy fieles aquí. Pero hay fidelidad de ti en tu corazón para Dios. Porque el que vengas todos los domingos, el que vengas todos los días de servicio, no significa muchas veces que estés bien. ¿Y sabe por qué? Porque llevan doble vida. Porque usted lo ve cantando allá arriba, orando aquí abajo, y todo muy bien, y que parece que todo está muy bien, pero no está. Porque ya tienen ustedes, hermanos, y ya te los he dicho muchas veces, siempre están metiendo mano, hermanos, donde no deben meterla. Y después se descubre el pastel. Ah, pero nunca faltaban a los servicios. Aquí estaban. ¿Y qué significa eso, hermano? Llevar una vida de hipocresía y de mentira. Que más tarde o más temprano, hermano, se va a descubrir. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros pensamos, hermano, que Dios nos va a tapar el pecado, y Dios no le tapa el pecado a nadie. Usted ve en las redes sociales, hermano, cómo Dios ha destapado el pecado de adulterio de muchos pastores. El pecado de homosexualidad, hermano, de muchos pastores. De esposas de pastores, hermano, que han estado en relaciones lesbianas, hermano, con las diaconisas. Y es una vergüenza que en este tiempo, hermano, en vez de ganar las almas para Cristo, el mismo pueblo de Dios se convierte en tropiezo para que la gente, hermano, no quiera de Dios. ¿Para qué vamos? Si lo único que hacen es estar pide dinero. Y allá andan los pastores, hermanos, en yates, en helicópteros, en aviones que compraron, y que para llevar la palabra de Dios, pura mentira, hermanos. Yo os digo, ¿para qué les va a servir los avionetas, los barcos que compran para irse a pescar y irse de vacaciones? ¿Para qué les va a servir en el infierno, hermanos? ¿Para qué les va a servir? ¿No dice la Biblia, hermano, que se van a ganar con que el hombre gane todo el mundo si pierde su alma? Porque existe un infierno y muchos no creen en él, pero el hecho de que tú no creas que hay un infierno no deja por eso de existir. Y para allá vas si no te arrepientes, si tienes una vida doble. Así que póngase bien con Dios, porque usted lo ve sentadito aquí y en la noche allá se está echando sus copitas y usted se emborracha a las escondidas. Y usted por allá anda haciendo cosas indebidas. Por allá se ve en la noche, hermana, a buscar mujeres por allá. Por eso dice el Señor, más vale casarse que estarse quemando. Si usted no tiene, entonces usted hínquese y usted métase en ayuno y usted dígale, Señor, dame el don de continencia. Aplaque este cuerpo que se quiere sublevar como caballo desenfrenado. Aplácamelo. Aplácame. ¿Sí se puede? Pablo, hermano, fue un eunuco. ¿Y qué es un eunuco? A ver, ¿qué es un eunuco? A ver, Rodolfo. Los reyes en la antigüedad tenían eunucos que cuidaban el harén de mujeres. Y ellos los enterraban en la tierra, los castraban. Otros los metían en la tierra para que en la tierra caliente, para que esa tierra caliente, hermana, descompusiera su parte de tal manera que ellos ya no pudieran tener relación sexual. Había ahí cosas que se hacían. Entonces a veces los castraban, hermano, el chiquito, ¿para qué? Porque iban a ser eunucos del rey, porque así ellos no podían tener relación sexual con las mujeres del harem. Ellos eran los que lo cuidaban, a las mujeres. Pero el rey sabía que él ya no podía meterse con ninguna de sus mujeres, de las 1000 que por ahí tenían. Entonces, hermanos, dice la palabra que hay eunucos que se hicieron, que hay hombres que se hicieron eunucos. ¿Por qué? Por causa del evangelio, y uno de ellos fue Jesucristo. Jesucristo era hombre, pero él vino con una misión y a él no le interesó nada más. Pablo dijo, yo quisiera que todos se quedaran como yo. Él no traía esposa,
no traía nada, no tenía. Muchos, hermanas, renunciaron a una vida personal, hermana, de matrimonio y todo por amor al evangelio. Entonces, ¿se puede? Usted dígale a la señora, aplácame. Los jóvenes pidan que se aplaque, hermano, su deseo sexual, hermano, mientras que tienen una esposa para casarse. No, pero tarde se les hace. Y yo digo, hermanos, ¿qué pensará Dios de nosotros? Que estamos oyendo y oyendo y oyendo la palabra de Dios, hermano, y sale con su domingo 7. Me da mucho coraje. Porque yo digo, ¿por qué no se pueden aguantar? ¿Por qué les gana la carne si tienen años oyendo la Biblia? Ya no es por ignorancia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no hay oración, porque no hay comunión con Dios, porque no hay el poder del Espíritu Santo que tú digas, carne, aplácate en el nombre de Jesucristo. No, nomás les hacen tilín, tilín. Están como mantequilla allí en el comal derritiéndose. Hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque con Dios usted no va a jugar. Pues es que Dios es bueno y Dios me perdona. Hermano, ¿Dios perdonará los pecados que a propósito se hacen? Pues siempre vamos a estar pecando, dice la palabra. Pero hay de pecados a pecados. Pues es que ya me enojé y eché el grito ahí. Pero si no, todos los días se está yendo a la cama con otra, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, hermana, ¿qué representa, Sara, para ti? ¿Cuál es el pecado que por ahí te alcanza y que tú no le sabes decir que no? Por allá a las escondidas te estás drogando, te estás echándote tus alcoholitos, te estás metiendo la droga ¿por dónde? ¿Te estás inyectando? ¿Estás fumando marihuana? ¿Qué estás haciendo? ¿Por dónde te la estás metiendo? Y luego vienes aquí a sentarte. Hermano, mayor pecado tienes porque tú ya conoces y te brincas la palabra de Dios. Te la estás brincando. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se van mejor? ¿A quién quieren engañar? La salvación no te la voy a dar yo, no te la va a dar el pastor, no te la va a dar ninguno de los hermanos que están aquí, te la va a dar Dios. Y tú estás jugando con Dios. Y no estás jugando con el fuego de un cerillo, estás jugando con el fuego del infierno. Y nosotros tenemos, hermanos, mire, últimamente, hermano, están las cosas tan tremendas que Satanás nos quiere tumbar, hermanos, a toda costa. Mete problemas en los matrimonios. Uno se deschonga, que por eso, que por lo otro, que por aquello. Y Satanás nos envuelve, hermana, en esos problemas, hermano. Y ya no se ora, se pierde la comunión con Dios, estás enojado. Y luego no hayas cómo resolver los problemas porque tú quieres resolverlos, pero el hombre no quiere doblar las manos. O el hombre quiere y la mujer no quiere y dice que no, que por eso, que por lo otro y que por aquello. Y pura perdedera de tiempo, hermanos, cuando ya sabemos que ya no hay tiempo, porque el tiempo se acabó. A veces ponen el reloj allí en las redes sociales, 5 minutos para las 12. No, hermanos, el reloj a las 12 de la noche, ¿desde cuándo ya pasó? Estamos viviendo tiempo extra. En cualquier momento esto se acaba. Y la gente, hermano, está dormida en sus laureles. Y yo digo, Señor, sacúdenos. Sacúdenos de tal forma, de tal manera que despertemos a la realidad de los tiempos que estamos viviendo. Ya no hay tiempo, no pierdas el tiempo, busca a Dios. ¿Estás entendiendo? Porque cuando tú pecas le estás abriendo las puertas al diablo. Y el que abre boquete le morderá la serpiente. Estás abriendo un boquete en la cerca de protección con lo que Dios te tiene protegido. Y tú le estás abriendo el boquete. Tú estás haciendo un hoyo en esa pared. Así que ten mucho cuidadito qué es lo que estás haciendo. Si estás amachado, hermanos, en el orgullo,
¿Y no sabes pedirle perdón a tu esposa cuando tú sabes que estás mal y que te comportaste como un macho autoritario? ¿Y por qué crees que ella te va a aguantar tu machismo y tu autoritarismo? Pues ¿quién eres tú? ¿Quién te crees que eres tú? Pablo le decía a tu mujer. ¿Sabes lo que dice Dios cuando un hombre no trata con respeto a su esposa y cuando es áspero con ella? Dice que sus oraciones serán cortadas. Tus oraciones no son oídas. Eres enemigo de Dios. Pero hermanos, es algo así como cuando una tabla no está lijada y tú le pasas la mano y te astillas porque está bronca. Dice, no seas áspero con tu mujer. Y se les olvida. Pero después que ya echaron el grito, y después que ya amenazaron, y después que ya dijeron, le pides perdón, y tú dices, híjole, Señor, ¿sabes qué? La regué, se me subió el apellido. Y ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Y ya quedó bien. No, señorito, no. Usted le tiene que pedir perdón a su esposa. Usted tiene que ir a decirle, ¿sabes qué? La regué. No debí de haberte hablado así. ¿Qué dice el Señor? Antes de que vengas al altar, ¿qué dice? Ve y ponte de acuerdo con tu enemigo. Ve, ponte de acuerdo con aquel que estás mal y luego vienes y nos ponemos a cuentas tú y yo. ¿Pero cómo? No, allí está el orgullo, hermano, a todo lo que da. Está la soberbia y no das tu brazo a torcer. Y te puede dar un infarto en la noche. ¿Y a dónde te vas a ir después de que le dijiste a la mujer barbaridad y media? Hermanos, ¿cómo estamos viviendo? Cuando alguien, hermano, la riegue, tenemos que recapacitar y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo jugar así con las cosas de Dios. Tenemos que arreglar la situación, cualquiera que sea, y estar bien con Dios. Dejar el egoísmo, el orgullo, los celos, las relaciones tóxicas. Ya no te pelees. Arregla tu situación. Ya no traiciones. Ya no tengas malas amistades. ¿Qué tienes tú que hacer con las malas amistades? Dime. ¿Para qué te juntas con gente que no es cristiana si sabes que no va a haber bendición ahí, que te van a arrastrar al traguito? Te van a invitar a hacer cosas que tú no debes. El hombre no tiene que andar en yugo desigual. ¿Están entendiendo, varones? ¿Están entendiendo, jóvenes? Usted no tiene que hacer nada con un inconverso. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Cuídese. Cuídese. Porque esa corriente del mundo es muy fuerte y usted no va a poder con ello, porque usted, al momento en que usted acepta estar en unión con las tinieblas, usted no va a tener ningún poder. Y usted va a decir como Sansón, yo saldré como otras veces. No salió como otras veces porque ya había revelado el secreto que no tenía que revelar. Y él pensó que se las podía y no se las pudo y quedó ciego. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con ese Císara. Cuidadito. ¿Está entendiendo? Estoy muy enojada. Con enojo santo. Mira, hermano, esto es para mí también, No crea que nomás es para allá, no, hermano. Sabe que a veces es muy doloroso y a veces digo, ay, Señor, me estás pegando bien feo. Pero pues ni modo de quitarle este pedacito. Yo también lo tengo que tomar para mí. Esto también a mí me pega. A mí también me pega. Hermanos, Jael era una mujer dispuesta a ir contra de la alianza de amistad que su esposo había hecho con Císara. Ella dijo, tú hiciste alianza con el pecado, hiciste alianza con la oscuridad, con aquel que siempre estaba listo para atacar. Él había hecho alianza con la agresión, con las fuerzas negativas, con alguien que lo desconectaba con la espiritualidad de Dios. Eso había hecho Jebez.
con aquel que no era una figura de luz, sino de tinieblas. Por eso Jael le dio a Sísara su matarile, porque dijo: yo no hago alianza contigo. Ella puso su mirada ¿en dónde? En la verdad de Dios. Ponga su mirada en la verdad de Dios y no haga alianzas chuecas. Jael mató a Sísara, que por 20 años opresionó a Javín y los cananeos. Fíjese bien, que había oprimido al pueblo de Dios. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esta historia? Para nosotros, ¿qué aprendemos? Que no podemos estar haciendo alianzas con el enemigo. No podemos estar como Eber, dejando el lugar de abrigo. Dejó al pueblo, a su pueblo que estaba bajo el abrigo allá con el pueblo de Dios. Aprendimos, fíjese bien, que no podemos estar como Eber, dejando el lugar de abrigo y hacer alianza con el enemigo. Había hecho paz con las fuerzas negativas, con lo malo, con el pecado, con el que estaba listo para atacar siempre. Jael con hechos, no con palabras, con hechos, demostró que ella no tenía alianza con el pecado ni quería tener alianza con él. Debemos luchar contra el sistema opresivo. Nuestra lucha, hermanos, es contra el mal. Es una lucha muy personal. No puedes hacer alianza junto con tu esposo con el mal. No, pues es que es mi esposo y lo tengo que seguir. Ah, pues entonces te vas a ir detrás de él al infierno. Hermana, nosotros tenemos que decidir dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Estás entendiendo? Él no quiere, pues él sabrá. Pero es que no me deja ir porque si voy llegando me desgreña. Pues no vengas, ahí tienes la Biblia. Pon tus cantitos allí, él se va a trabajar. No todo el tiempo te va a estar espiando. Llena tu casa de alabanza. Ponte a leer la Biblia y ponte a orar y decirle al Señor: Señor, yo de aquí no me levanto hasta que tú me bendigas y sientas que el poder de Dios te bañe y te llene del Señor. No necesitas estar aquí en el templo, que es importante que vengamos. Pero si no puedes, yo tengo que ser sabia y decir: bueno, si cada vez que voy, vengo y me desgreña y me dice que soy una hija de la tal por cual, pues entonces yo no voy. Yo espero a que Dios me ayude y que Dios me levante y que Dios me dé el tiempo para poder ir. Porque ¿para qué voy a estar yo peleándome con este señor que no entiende razones? Hermana, Dios está en todos lados. ¿Está entendiendo? Entonces, hermanos, hay que usar la sabiduría. Fíjese, es una lucha por tu familia. Es una lucha por tu iglesia, por el esposo, luchar contra el orgullo, contra la envidia, contra el rencor y contra toda obra de la carne, contra el adulterio, contra la fornicación, contra las tentaciones. Así como Jael, hermanos, mató al pecado usando la estaca, porque ¿con qué se lo mandó para el otro mundo este señor? Con la estaca. Hermana, la estaca es una alcayata. Hay unos clavos así de este pelo, grandototota. Yo no sé cuántos conocen las alcayatas aquí. ¿Cuántos los conocen? Yo de niña conocí las alcayatas. Ok, es un clavo de metal o de madera, así. Y tienen una cabeza. Háganme cuenta un clavo. ¿Usted ve un clavo en chiquito? Bueno, es un clavo así, que tiene la cabeza y tiene picudo acá. Y entonces Jael, como ellos hacían sus tiendas y las ponían para que cuando vinieran los vendavales, hermana, los aires no levantaran la tienda, pues ellos usaban estacas. Se clavaba la estaca bien profundo, amarraban las tiendas en esas estacas y bien macizas. Bueno, pues ella tenía la estaca y tenía el mazo. Mire, fíjese bien. ¿Qué es una estaca y para qué sirve? Dice, es un palo afilado en el extremo para clavarlo. Una estaca sirve para fijar algo a algún lugar y dejarlo con poca movilidad. Es estar reducido o limitado. ¿Y qué es el mazo que usó ella? Para darle ahí a la estaca. Y el mazo sirve para golpear y aplicar fuerza de percusión y sirve para romper objetos fuertes, demoler, fracturar. Es más fuerte que un martillo. Es más pesado. La estaca
hermano, ¿qué viene simbolizando aquí? ¿Con qué inmovilizó esta mujer al pecado que intentó entrar a su casa, a su tienda? Hermanos, con la oración. La estaca es la oración, porque es lo que sirve para fijar algo a algún lugar. Y tú estás fijando con la oración, con la estaca de la oración a tus hijos en Cristo. Y tú le estás diciendo: Señor, por fe yo agarro a mis hijos y los declaro que están dentro de tu cuerpo. Y usted fíjelos ahí en el cuerpo de Cristo. Y Señor, yo confieso que mis hijos vendrán a ti. No le hace que me lo traigo sin ojo y sin mano o sin pata. Que qué triste que venga alguien sin ojo, sin pata y sin mano, sin un ojo. Pero tu alma no se va a perder. Aquí no estamos salvando un cuerpo, hermano. Aquí estamos tratando de salvar el alma, que es inmortal y que es la que se va a perder para siempre si tú no te arrepientes. Hermanos, ¿cómo venció nuestro Señor Jesucristo las tentaciones que vinieron a su vida? ¿Cómo? Con la oración y con la palabra, con la estaca y con el mazo. Fíjese bien, Satanás vino y le dijo: con que, hermano, ya tenía días de ayuno, 40 días y 40 noches en ayuno, y él dijo: ahorita te voy a hacer caer. Si tú haz que estas piernas se conviertan en pan. Y el que le dijo: pues no más de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Con qué lo venció? Con la palabra. Con la estaca. Si eres hijo de Dios, échate para abajo. Demuestra que eres hijo de Dios. Yo no tengo que demostrarle a nadie que soy hijo de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios y no tengo por qué andarle demostrando nada a nadie. ¿Y qué le dijo? Échate abajo. ¿Y qué le contestó Jesús con la palabra? Escrito está. ¿Qué dice? No tentarás al Señor tu Dios. Híncate, adórame y yo te daré, mira, todos estos reinos. Y se los mostró todos los reinos del mundo. Y yo te los daré, porque habían estado en sus manos, porque cuando Adán pecó, le entregó las llaves y la autoridad. Dijo: yo te los voy a dar. Y el Señor dijo: al Señor adorarás y él solo servirás. ¿Estás entendiendo? Usó la estaca de la oración, Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Hay que tener, usar la oración, hay que usar la estaca, el mazo de la palabra. Jesús estaba en oración, 40 días de ayuno y oración en el monte, solito, en el desierto. Y usó la estaca, oró, y cuando vino la tentación, usó el mazo de la palabra para vencer las 3 tentaciones. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces hay que usarlo, hay que usarlo. Gloria al Señor. Nuestras batallas, hermanos, no son contra las personas, sino contra ¿qué? Los poderes de las tinieblas. Efesios 6:12. La batalla más grande que pelearemos en este mundo, en esta vida, es la batalla contra el pecado. Cuando el pecado quiere entrar a tu tienda, como quiso entrar Císara a la tienda de Jael. Tú eres casa de Dios. Y cuando quiere entrar a tu casa, literalmente donde tú vives con tu esposo y con tus hijos, hay que sacarlo. Saca la estaca y saca el mazo y echa el pecado para afuera. Cuando el pecado quiere entrar a tu casa, a tu tienda, usa el mazo y la estaca y dale duro a la cabeza al pecado. Saca el pecado de tu casa. ¿Qué aprendimos, hermanos? ¿Qué aprendimos? Que aunque lejos de la iglesia, no estamos lejos de Dios, pues Él vive en nosotros. Jael se llevó, hermanos, a su casa, cambió de domicilio, dejó el pueblo, pero su fe se lo llevó intacta. Nosotros tenemos a Dios y a donde quiera que nos movamos, ahí va a estar Él. Aprendimos que aunque la pareja tome decisiones malas, no estamos obligados a seguirlos en sus malas decisiones que él o que ella tomen. El marido decidió irse a donde no debe, usted no está
obligada a irse detrás de él. La decisión la tomó él y usted tiene que tomar la suya. Fíjese bien, cada uno vamos a dar cuentas a Dios de nosotros. Y el marido, cuando él pelea y dice, es que yo aquí soy la cabeza de la casa, oye hermano, tiembla, tiembla, porque tú sí le vas a dar cuentas a Dios de tu esposa y de tus hijos. El Señor te va a decir, ¿qué hiciste con el rebaño que yo te di? ¿Quién es el rebaño? Tus ovejas que tú estás pastoreando en tu casa, tu esposo y tus hijos, tus nietos. ¿Qué ejemplo les estás dando? ¿Qué hiciste con el rebaño que yo te di, Carlos? ¿Qué hiciste con el rebaño que yo te di, Raúl? Y cada uno de ustedes. ¿Y qué le vas a contestar? He aquí yo y el rebaño que tú me diste. Aquí están conmigo. Hermano, medite en la palabra. Medítelo. Porque el tiempo ya se acabó. No es que ya se va a acabar y que se está acabando. No, el tiempo ya se acabó. Estamos viendo tiempo extra. Ya no esté jugando con las cosas, hermanos de Dios. Usted le abre las puertas al diablo y el diablo se lo va a tragar y se lo va a llevar al infierno. Porque usted fue débil, porque usted cayó, porque usted no ora, porque usted no ayuna y porque usted no lee la Biblia. Ay, es que el diablo, no, es que el diablo no. El diablo vino y te presentó el plato y tú lo quisiste agarrar y tú te lo quisiste comer. Porque no estabas obligado a agarrar ese plato. Entonces no le eche la culpa al diablo. El diablo no tiene poder sobre usted. El diablo está vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario y tú tienes poder. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces ¿qué hacemos en el cuerpo de Cristo? Dice que Satanás está bajo los pies de Cristo. Y si nosotros somos su cuerpo, Satanás está bajo nuestros pies. Entonces, ¿por qué dejas que él te suba su pata a tu pescuezo? ¿Y por qué le obedeces en lo que él te dice? Jesucristo le dijo, no, tranquilo. Escrito está, escrito está, escrito está. Y con la palabra lo venció. ¿Y qué acaso tú no tienes palabra para poder vencer al enemigo? Oh, tú también tienes la palabra. Apréndete. Y en vez de estar, hermanos, por horas, 1, 2 o 3 horas en el TikTok y en todas esas cosas que salen por ahí, hermano, ¿por qué no le dedicas este tiempo y te agarras las promesas de Dios en la Biblia? Tú di, Señor, me voy a poner aquí a ver qué dice este versículo y ponte y apunta los versículos de la Biblia. Y apréndetelos de memoria, las promesas. Todo lo que Dios tiene para ti, apréndetelo de memoria. Porque esa es la espada que vas a usar para cuando Satanás venga. ¿Sí entendieron el mensaje? ¿Sí lo entendiste, Gloria García Ornelas? Sí lo entendí. Sí lo entendimos, ¿verdad? Ok, cierre sus ojos ahí donde está. Y si alguien necesita oración, puede pasar al altar. Los hombres ministran a los hombres y las mujeres a las mujeres. Si alguien pasara, póngase a orar. Cierre sus ojos. Y si hay algo que usted tiene que arreglar en su vida, en su casa, en su matrimonio, con sus hijos y con quien sea, arréglelo. No se quede así nomás, arréglelo. Padre bendito y santo, en esta hora, Padre, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es un faro de luz que nos lleva, Señor, en medio de la tempestad hacia el lugar seguro. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor bendito y santo, por guiarnos a tu justicia y a tu verdad. Haz misericordia con nosotros y perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser entendidos. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos entender cuando pecamos y ser humildes, Señor, y aprender a pedir perdón. Señor, ayúdanos a estar bien contigo. Obra en nuestro corazón, obra en nuestra vida, cambia nuestro corazón. Cámbialo, Señor. Y danos un pedacito, Señor, de tu corazón. Ayúdanos a ser entendidos. Ayúdanos a usar la estaca y el mazo, Señor.
Ayúdanos a matar el pecado en nosotros, Padre. Haz misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Guarda nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Que esté nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor, irreprensibles para tu venida. Usted peca, hermano, y usted ensucia su cuerpo, su alma y su espíritu. El Señor quiere que estemos irreprensibles en esas 3 áreas de nuestra vida. Cubra su corazón, hermano, y no juegue con el pecado. José Luis, no juegues con el pecado. Raúl, no juegues con el pecado. Daniel, no juegues con el pecado. Hermano Ismael, no juegues con el pecado. Lupe, no juegue con el pecado. ¿Oyó? Ok. Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios los lleve con bien a sus hogares. Y a vivir la palabra. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya.